¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que rompimos la mala racha, es decir que de las 8 jugadas que dimos, acertamos las 8. Es decir, tuvimos un 100% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 16 de julio. Empecemos con la Liga Profesional Argentina. El encuentro de Belgrano versus San Lorenzo. Veamos si hay bajas. Belgrano tiene 3 bajas y San Lorenzo tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Belgrano de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Belgrano no viene jugando nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y San Lorenzo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que San Lorenzo viene jugando bien. Aún no conoce la derrota y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para San Lorenzo, segunda victoria para San Lorenzo, tercera victoria para San Lorenzo y segundo empate. Es decir que San Lorenzo es el favorito. Veamos cómo le va a Belgrano como local. Y Belgrano como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Belgrano juega bien como local. Y San Lorenzo como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Así que San Lorenzo no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones San Lorenzo está en la posición 3 con 43 puntos. Y Belgrano en la posición 10 con 35 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Belgrano y un 22% a que gana San Lorenzo. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos, al siguiente encuentro, el encuentro de Lanús versus Banfield, el famoso clásico del sur de Argentina. Veamos si hay bajas. Lanús tiene 3 bajas y Banfield también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Lanús de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que Lanús viene jugando bien. Y Banfield de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Así que Banfield viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Lanús, una victoria para Banfield, un empate, una segunda victoria para Banfield y tercera victoria para Banfield. Es decir que Banfield es el favorito. Veamos cómo le va a Lanús como local. Y Lanús como local tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Lanús juega bien como local. Y Banfield como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que Banfield no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Lanús está en la posición 5 con 41 puntos. Y Banfield en la posición 26 con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Lanús y un 19% a que gana Banfield. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, una jugada arriesgada, BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles. Primer tiempo menos 2.5 goles, es decir, el primer tiempo se marcarán menos de 3 goles. Y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas. Más 1.5 goles, primer tiempo menos 2.5 goles. Y más 7.5 corner. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Serie A o Brasileirao de Brasil. El encuentro en el clásico Flu-Fla, ¿no? 2 grandes de Brasil. El Fluminense versus el Flamengo. Veamos si hay bajas. Fluminense tiene 4 bajas y Flamengo 1 baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Fluminense de los últimos 5 encuentros, Fluminense tiene
2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que Fluminense viene jugando bien. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que Flamengo viene jugando bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Flamengo, un empate, una victoria para Fluminense, segunda victoria para Flamengo y segunda victoria para Fluminense. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo habla a Fluminense como local, y Fluminense como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Fluminense juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Flamengo como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Flamengo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Flamengo está en la posición 2 con 26 puntos y Fluminense en la posición 4 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana Fluminense y un 29% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Sao Paulo versus el Santos. Este es un clásico paulista de Sao Paulo. Veamos si hay bajas. Sao Paulo tiene 5 bajas y Santos tiene 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros, Sao Paulo tiene 4 victorias, 1 empate, así que Sao Paulo viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Santos de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, así que Santos no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Sao Paulo, una victoria para Santos, segunda victoria para Sao Paulo, tercera victoria para Sao Paulo y un empate, así que Sao Paulo es el favorito. Veamos cómo le va a Sao Paulo como local, y Sao Paulo como local tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Sao Paulo juega bien como local. Y Santos como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate, así que Santos juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Sao Paulo está en la posición 8 con 22 puntos y Santos en la posición 13 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Sao Paulo y un 19% a que gana Santos. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Habrá de 2 a 4 goles, multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premier League de Egipto. El encuentro entre el Al Constructor versus el Al Ahly. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Al Constructor de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Es decir, que Al Constructor no juega nada bien. Y el Al Ahly de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que el Al Ahly viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Y 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Al Ahly, segunda victoria para Al Ahly, un empate, segundo empate y tercera victoria para el Al Ahly. Es decir que Al Ahly es el favorito. Veamos cómo le va a Al Constructor como local, y Al Constructor como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota, así que juega irregular como local. Y Al Ahly como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Al Ahly juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Al Ahly está puntero en la posición 1 con 78 puntos y Al Constructor en la posición 7 con 44 puntos. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana Al Constructor y un 51% a que gana el Al Ahly. El pronóstico por este encuentro es: gana la visita, gana Al Ahly. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Zamalek versus el Parco. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Zamalek de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Zamalek viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Parco de los últimos 5 encuentros
tiene 4 derrotas, un empate, es decir que el Parco no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Zamalek, una victoria para Parco, segunda victoria para Zamalek, un empate y segunda victoria para Parco, es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va Zamalek como local, y Zamalek como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, juega muy bien como local Zamalek. Y Parco como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, así que Parco no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Zamalek está en la posición 3 con 59 puntos y Parco en la posición 10 con 41 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Zamalek y un 25% a que gana Parco. El pronóstico para este encuentro es: gana Zamalek, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga, nos vamos a la Euro Sub-19 en la final entre Portugal versus Italia. Esta es la gran final del Euro Sub-19. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Portugal de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Italia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que Italia viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Portugal, segunda victoria para Portugal, tercera victoria para Portugal, cuarta victoria y una victoria para Italia. Es decir que Portugal es el favorito. Veamos con la Portugal como local, y Portugal como local tiene 5 victorias de 5. Juega muy bien como local Portugal. Italia como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Italia juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Portugal y un 27% a que gana Italia. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de Oro, la final entre México versus Panamá. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a México de los últimos 5 encuentros, México tiene 4 victorias, 1 derrota, así que México viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Panamá de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que Panamá también viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para México, segunda victoria para México, un empate, tercera victoria para México y cuarta victoria para México. Es decir que México es el favorito. Veamos cómo le va a México como local, y México como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que México viene jugando bien como local. Y Panamá como visitante tiene 4 victorias, una derrota. Así que Panamá juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana México y un 10% a que gana Panamá. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana México. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga de Suecia, el Allsvenskan. El encuentro entre el Elfsborg versus el Gothenburg. Disculpenme la pronunciación. Veamos si hay bajas. Y el Elfsborg tiene una baja y el Gothenburg tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Elfsborg de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que viene jugando bien. Aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Gothenburg de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Gothenburg no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Elfsborg, segunda victoria para Elfsborg, tercera victoria para Elfsborg, cuarta victoria y quinta victoria para Elfsborg. Es decir que Elfsborg es el favorito. Veamos cómo la como local a Elfsborg. Y Elfsborg como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Gothenburg
como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Así que Waterboard no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Ellsworth está en la posición 2 con 35 puntos. Y el Waterboard está en la posición 15 en zona de descenso con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gana Ellsworth y un 8% a que gana el Waterboard. El pronóstico para ese encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Ellsworth y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y aquí te muestro nuestras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.